Hola, he recibido muchas peticiones de algunas personas que me han dicho que si yo les puedo dar explicaciones acerca de la resolución 042 del 5 de mayo que profirió la DIAN respecto del tema de la facturación electrónica y de los documentos equivalentes. Ustedes recordarán que en días pasados, en un grupo de 14 videos de 1 minuto, minuto y medio, 2 minutos, hice esta tarea, pero como me han pedido que lo suba a mi canal en YouTube, les pido disculpas porque efectivamente lo vamos a hacer, pero van a ser videos totalmente editados para que ustedes no tengan que buscar video 1, video 2, video 3, sino darle continuidad al tema. Pido disculpas por la edición de los mismos, pero créanme de corazón que la finalidad es poderles aclarar y precisar aspectos sobre la resolución de facturación. El video es el que sigue. Vamos a hablar de la resolución 042 del 5 de mayo del 2020, es decir, fue expedida el día de ayer por y tiene relación con un tema que yo sé que inquieta a muchos contadores, como es lo de la facturación electrónica. Pues bien, en esta resolución tiene, es curioso, no sé quién la irá a leer toda, tiene 767 páginas, es una resolución que contiene 96 artículos, una serie de anexos técnicos que ya en su momento pues los invitaré a detalle, y este es simplemente una especie de resumen que planeo hacerles. Esa resolución, empecemos diciendo que nos dice que una serie de definiciones sobre qué es la facturación electrónica y cuáles son los documentos equivalentes que se pueden utilizar. Empecemos diciendo que actualmente se puede utilizar la factura electrónica, la factura de papel y los documentos equivalentes. A su vez pueden coexistir, es decir, que un contribuyente puede estar perfectamente utilizando facturación electrónica y facturación de papel. Más adelante les explicaré cuándo empiezan a cambiar estas condiciones. Empecemos, ¿quiénes están obligados a facturar? Están obligados a facturar, recordemos, todos los contribuyentes responsables del impuesto a las ventas y del impuesto al consumo. Todas las entidades que tengan la calidad de comerciantes, todas las personas que ejerzan profesiones liberales, que presten servicios inherentes a esta, están obligados a facturar. Están obligados a facturar los litógrafos, los tipógrafos, los contribuyentes que se inscribieron en lo que la ley 1943 y la ley 2010 ratificó como el régimen tributario simple, se encuentran obligados a facturar, repito, por papel o electrónicamente. Habíamos terminado el video anterior indicándole quiénes están obligados a facturar, pero recordemos que también la norma tributaria nos dice que hay un grupo de personas que no están obligados a facturar. Estas personas no obligadas a facturar son los prestadores de servicios desde el exterior que no tengan domicilio fiscal en Colombia. No están obligados a facturar tampoco las entidades financieras, las cooperaciones bancarias, las cooperativas de ahorro y crédito. Ellos no están obligados a facturar. Tampoco se encuentran obligados a facturar las personas naturales que pertenezcan al régimen simplificado en el impuesto al consumo. No están obligados a facturar los no responsables de IVA, con unas condiciones que las vamos a ver más adelante. Las empresas que prestan el servicio de transporte público, las personas que venden los distribuidores minoristas de combustibles, no están obligados a facturar. Pero la resolución lo que nos viene a decir es que se debe cumplir un calendario para empezar a facturar electrónicamente, y nos dice lo siguiente. El calendario viene en el artículo 20 de la resolución que les estoy diciendo, una resolución que, como ya les dije, es demasiado extensa, y nos dice que la obligación para facturar se adquiere 2 meses después de haberse expedido esta resolución en el evento de que se creen nuevas empresas. A ver si me hago entender. Si una persona está obligada a facturar, ya salió la resolución y va a empezar a trabajar, tiene 2 meses para implementar el sistema de facturación y tendrá como fecha máxima dentro de 2 meses
para empezar a facturar, a menos que el calendario le permita por su actividad acogerse a un plazo diferente. Durante este tiempo se puede hacer dos cosas, porque lo dijimos, se puede facturar con papel, se puede expedir documento equivalente o se puede facturar electrónicamente. Esta resolución establece ya un calendario desde cuándo se está obligado a facturar electrónicamente. Y dice que se van a seguir llamando facturadores electrónicos y por lo tanto se tiene esta obligación en la medida en que se vayan cumpliendo los cronogramas de implementación que trae el artículo 20. Pero, dice esta norma, hoy en día, hoy 6 de mayo, hay personas que no están obligadas a facturar. Por ejemplo, un contribuyente no responsable del IVA que vende menos de 3.500 VT y supongamos que el 5 de junio supera el tope de las 3.500 VT. Entonces, este contribuyente está obligado a facturar. ¿Qué plazo tiene él para implementar? 2 meses después de la fecha en que superó ese tope. Igual ocurre con aquellas personas que deciden mañana abrir un establecimiento de comercio. No, perdónenme, pasa la pandemia, estamos a 4 de julio y la persona decide abrir un establecimiento de comercio y está obligado a facturar. Él tendrá 2 meses para implementar el sistema de facturación electrónica. Mientras tanto, lo podrá hacer con facturación de papel. Una modificación importante que trae esta resolución es que modifica los requisitos de las facturas. Es así como nos dice que la factura electrónica tiene los siguientes requisitos. Debe estar denominada como factura electrónica. Debe contener un NID y una identificación, el nombre o la razón social de la persona que está obligada a facturar electrónicamente. Va a pedirnos como requisito el nombre y el NID del adquirente y hay que hacer aquí tres precisiones. Me voy a poner a manera de ejemplo para no herir susceptibilidades. Mi cédula es 13453-396-2. Si le pongo esa raya 2, ese es el NID. Si lo dejo 13453-396, esa es mi cédula. Supongamos que Félix Quintero acude a donde un facturador electrónico va a comprarle. En la factura electrónica, él me va a pedir el nombre Félix Quintero y el nombre del NID. Ese día no sé por qué, yo me niego a darle el número del NID. Él me debe solicitar entonces el nombre y el número de la cédula. Si yo de todas maneras me niego a darle la identificación porque no quiero hacerlo, él en su factura electrónica debe escribir consumidor final, código 222222. Por favor, no olviden este detalle porque acuérdense que más adelante vamos a hablar de las sanciones por no facturar. Otro requisito que me piden es que puede que el bien no me lo entreguen en el establecimiento de comercio, como ocurre por ejemplo ahora con las ventas a domicilio. En esta factura electrónica se debe colocar como requisito la dirección donde se va a entregar el bien y en el evento de que también igualmente no se obtenga la identificación o el NID. Los requisitos de la factura, habíamos dicho de la identificación del adquirente con el ejemplo que había dado. También se debe colocar el número de la facturación que debe corresponder a una numeración consecutiva y se debe incluir el rango, es decir, de qué número a qué número es que se está autorizado para facturar electrónicamente, en qué fecha o qué vigencia tiene esa expedición de la autorización. En la facturación electrónica se pide el número de la factura, como ya lo indiqué, la fecha y la hora en que se genera la factura. La fecha y la hora en que se expiden, que no necesariamente es los mismos, porque pueden ocurrir problemas de validación. Se debe colocar como requisito la leyenda documento validado por la DIAN. Debe contener el detalle de lo vendido. En la factura electrónica se es más exigente porque se debe colocar la cantidad, las unidades vendidas, los códigos si están asociados a la mercancía. Se debe decir si es un bien cubierto. Recordemos que los bienes cubiertos son los que establece el artículo 24 de la ley 2010, que van a haber unos días especiales en los cuales no se van a cobrar IVA, por ejemplo, electrodomésticos de menos de 40 VTs, ciertos implementos deportivos, ciertas prendas de vestir. Entonces, si se trata de la venta de esos bienes, se debe colocar la leyenda bien cubierto. Lógico, si se está realizando en un día de los que va a decir el decreto.
se debe establecer también el valor total de la operación, la forma de pago. Si es a crédito, se debe decir qué plazo se dio. Si se pagó, se debe decir cuál medios de pago se utilizó. Si una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, una transferencia, efectivo, un cheque. Y se debe indicar la calidad de agente retenedor en el impuesto a la renta y complementarios. Se debe indicar si se pertenece al régimen tributario simple. Se debe indicar si se es agente retenedor de IVA. Y hago un paréntesis de una vez. Solamente las entidades del Estado, los grandes contribuyentes y los proveedores de las comercializadoras internacionales son los que deben indicar que son agentes retenedores del impuesto a las ventas. Igualmente se deben discriminar los impuestos a las ventas si los tiene el producto o el impuesto al consumo si lo tiene. Esto sin olvidar que la norma obliga de que en el precio de venta al público debe estar incluido el IVA. Me explico. Yo debo anunciarle al público que un producto vale 1.190 pesos, que son los 1.000 del producto más los 190 de IVA, precio final son 1.190, pero al momento de elaborar la factura yo debo facturar el producto por 1.000 pesos y discriminarle el IVA. Igualmente debe contener la firma digital y el código único de factura electrónica CUFE. Debo colocar la dirección de internet donde se encuentra la factura electrónica con el código QR, identificar el anexo técnico y decir quién es el proveedor, que esta clave es muy importante porque viene casi para todas las facturas. ¿Quién es el proveedor de mi software? ¿Cómo se llama el software? Y el nombre del proveedor tecnológico si ve que se lo adquirí de esa manera. Estos son los requisitos de la factura electrónica. Esta resolución nos dice igualmente que los requisitos de la factura de papel son los siguientes. Debe estar denominada expresamente como factura de venta. Debe contener la identificación y el nombre y razón social del vendedor o prestador del servicio. Debe identificar al adquiriente lo mismo que en el ejemplo que di anteriormente, el nombre y el NIF o el nombre y la cédula. Si yo me niego a identificarme, por favor no olviden, se escribe venta al consumidor final, código 2222. Debe contener la numeración, el rango de facturación, de qué número a qué número se está autorizado, la fecha y la hora de expedición, la descripción de los productos, la forma de pago, el medio de pago, la calidad de agente retenedor de impuesto a la renta o si se es responsable del impuesto al consumo. Se debe decir si se pertenece al régimen tributario simple, discriminar los impuestos, debe tener el nombre del impresor de la factura. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Muchos me han preguntado que si la facturación por computador se acabó. No, no es que se haya acabado, solamente quedaron dos facturas, la factura electrónica y la factura de papel. Lo que ocurre es que la factura por papel se puede hacer asociada a un mecanismo digital, electrónico o informático que genere la factura. Si en este evento se da por medio electrónico, no es necesario tener la discriminación del impresor de la factura. Y en este caso sí se debe anexar cuál es el nombre y la identificación de la persona que provee el software que permite interactuar la factura con ese sistema informático. Además, se debe colocar el código QR para fácil ubicación de la factura. Debemos recordar que tratándose de facturas de papel, el nombre de la factura de venta, la identificación del vendedor, la numeración, el rango, el nombre del impresor de la factura y el software deben estar previamente impresos al momento de la expedición de la factura. Reitero, salvo que los mismos se generen por un sistema informático. Esta resolución también nos dice cuáles son los documentos equivalentes. Por favor, no empiecen a decirme, ¿y las cuentas de cobro por qué no quedaron? Porque las cuentas de cobro no son documentos equivalentes. Eso yo quiero ser muy preciso. Los documentos equivalentes son los 12 documentos que les voy a leer y de los cuales esta resolución establece una serie de requisitos. Las máquinas POS, estos documentos equivalentes sí se pueden utilizar. Tienen unos requisitos, deben llamarse POS. Deben tener el NII y el nombre de la persona que está prestando el servicio. Deben discriminar el impuesto. Deben tener una numeración consecutiva indicando el rasgo. Se debe describir la operación. Se debe decir cuánto vale la operación.
debe indicar la calidad de que se trata de un agente retenedor del impuesto a la renta, de un retenedor del impuesto a las ventas, si es un responsable del impuesto al consumo, debe identificar al fabricante del software y el nombre del software. Este es el primer documento equivalente, máquinas POX. Segundo documento equivalente, las boletas de entrada a cine. Se requiere que se llame boleta de entrada a cine. Debe tener el NID y el nombre del prestador del servicio, un número, una fecha. Me debe decir, ojo que esto es nuevo, en qué sala voy a ingresar y cuántas sillas tiene esa sala. Y más adelante vamos a explicarles por qué. Debe decir la dirección de donde se va a presentar la película correspondiente. Debe indicarme el nombre de la película y a qué función voy a ingresar. Cuál es el valor, el nombre del propietario, de la persona que diseñó el software, y me debe discriminar los impuestos. Muchos me dirán aquí, pero Félix, lo que pasa es que el cine no tiene IVA, el cine no. Pero recuerden que muchas de estas compañías venden alimentos que sí están grabados, bien sea con el impuesto a las ventas cuando se trata de franquicias o con el impuesto al consumo. El tercer documento equivalente son los tiquetes de transportes, donde tiene que denominarse tiquete de transporte. Ojo que este es de pasajeros por vía marítima, por vía terrestre, no incluye la aérea, que ahorita lo vamos a nombrar. Debe denominarse como tiquete, debe tener la identificación del prestador del servicio, un número, una fecha de expedición. Aquí sí se tiene que identificar al adquiriente del tiquete, indicar de qué lugar a qué lugar se va a desplazar, es decir, debe discriminarle el servicio, debe decir en qué vehículo se va a realizar el transporte, de qué lugar a qué lugar, ya como lo indiqué, quién es el medio de transporte que va a utilizar, quién es el fabricante del software, e identificar el número o el propietario del software que permite interactuar con ese tiquete de transporte. Otro documento equivalente es el que ustedes ya conocen como los extractos bancarios, pues que los requisitos no los voy a enumerar para no hacer extensa estos videos. Otro documento, los tiquetes aéreos. Los tiquetes aéreos requieren la identificación y el NID del prestador del servicio, la fecha de expedición, la descripción y el valor de la operación. Y ojo, recuerden que muchas personas compran tiquetes electrónicos, es decir, los descargan en su celular y los cargan en una aplicación. Pero para efectos de la procedencia de costos y deducciones, es decir, muchas empresas que los quieren hacer valer, se requiere realizar la impresión de ese documento soporte. Es decir, por favor, imprímanlo si quieren soportarlo como costos y gastos. Con los juegos localizados. ¿Qué son los juegos localizados? Los que se realizan en los casinos donde hay máquinas, donde hay bingos, donde hay mesas de blackjack. A ellos se les va a pedir como documento equivalente una relación diaria. Una relación diaria, ojo, que es diferente al control de registro de operaciones diarias que llevábamos antes con las máquinas POC, recuerden algunos, mis amigos contadores. Entonces, en esta relación nos vamos a identificar quién presta el servicio, el número, la fecha y hora de la relación, el número de instrumentos o mesas que están relacionadas en esa planilla, el valor de la base con que arrancó cada una de esas máquinas. Se debe decir en dinero cuánto se recibió, cuánto fue el valor pagado por las máquinas en los juegos o en los premios. Esto se debe hacer diariamente, se debe identificar cada máquina, se debe identificar cada medio de pago. Y ojo, en tratándose del impuesto a las ventas, el IVA se debe discriminar, pero tan solo en la relación diaria del último día del periodo gravable que corresponda. Me explico. Vamos a presentar el bimestre mayo-junio. Ya estos casinos están haciendo esta relación diaria, pero en el del 5 de mayo no van a hacer la discriminación del IVA, ni en el del 4 de junio. Pero en el del 30 de junio, que es el del último día, ahí tendrán que hacer la discriminación del IVA de todo el periodo. Igualmente se debe identificar el propietario y el nombre del software. Esto en cuanto hacia juegos localizados. Ahora, cuando se trata de juegos no localizados, como por ejemplo las loterías, las rifas, las que se expiden con boleta, el documento equivalente debe tener juego o suerte de azar. Tiene que indicar que se trata de un juego de suerte de azar. La identificación, el número, la fecha en que se va a realizar el sorteo
el valor de la boleta o lo que da derecho a participar, la descripción del IVA y decirme quién es el fabricante del software. Otro documento equivalente, el tiquete que se paga en los peajes. Este documento equivalente debe contener la identificación, el número, la fecha, el prestador del servicio, la descripción, cuál es el valor y el software. Documento equivalente, los documentos que dan por las operaciones que se realizan en los comisionistas de bolsa, y el siguiente, el documento que se dan en las operaciones de la bolsa agropecuaria. Son muy similares. ¿Qué se requiere? Se requiere la identificación de la bolsa correspondiente, el número, la fecha, una descripción, el valor del IVA, el IVA, el valor de la operación, y aquí es adicional, se debe decir cuál es el valor de la comisión que cobra el comisionista por prestar su servicio. Documento equivalente siguiente es el de los servicios públicos domiciliarios. El recibo que nos llega, que los requisitos no es necesario decirlos. Ojo, aquí sí les debo decir que este recibo de servicios públicos domiciliarios sirve como soporte para el costo, para el gasto o la deducción, así el recibo no esté a nombre de la persona que está solicitando el costo o el gasto. Me explico. Una empresa tiene alquilada la bodega de Pedro Pérez, pero la empresa se llama Industrias XXX Limitada. Esta industria puede solicitar ese impuesto, ese costo, ese gasto, esa deducción por ese servicio público que está pagando. ¿Cómo lo llegaría a demostrar? Simplemente con un contrato de arrendamiento, con algo que pruebe que él es el que está cancelando el servicio. Con las boletas de espectáculos públicos se requiere, que es otro documento equivalente, la identificación, el número, la fecha, la descripción del bien o el servicio al que voy a ingresar, cuál es el código del evento, un código único del evento que se llama POLEC, el nombre del evento, en qué sala, en qué escenario, en qué localidad me tocó a mí, qué puesto me permitieron, y si se trata de una cortesía, en los casos que aplique, debe llevar esta leyenda. Hay un documento equivalente que será desarrollado por la DIAN y es un documento que tiene que ver con aquellas personas que no están obligadas a facturar. Es importante decir que por todos los documentos equivalentes se debe conservar copia. En las agencias de viaje, cuando uno compra tiquetes aéreos y lo hace por intermedio de la agencia de viaje, el documento equivalente o la manera como debe hacer la agencia de viaje para cobrarle a la aerolínea o a la empresa de transporte es que adicionalmente le debe detallar qué le está cobrando, es decir, tiquete número tal, tiquete número tal, tiquete número tal, por qué rango de tiempo lo está cobrando, y adicionalmente a eso le debe discriminar el IVA. Yo aquí quiero apartarme un momentico de la resolución para hacerle una crítica a la resolución. Amigos, contadores, revisores fiscales y los que me escuchan, los requisitos para solicitar un costo o un gasto o una deducción están claramente definidos en el artículo 107 del Estatuto Tributario, en el artículo 177-2 y en el artículo 771-2. Miren que esas normas son, si me permiten hacerlo manualmente, de este rango, porque es el Estatuto Tributario. Esta resolución está por acá, por este nivel. Y es absurdo, no sé, me imagino que esta norma era demandable, ¿por qué la resolución pretende estar por encima del estatuto? Y miren por qué se los digo. Yo los invito a que ustedes se lean el Estatuto Tributario en el artículo 771-2 y me dicen que para yo poder solicitar un costo, un gasto o una deducción, se requiere de facturas que reúnan los requisitos de los literales B, C, D, E, F y G del artículo 617. Permítanme que lea textualmente. Dice, para aceptar los costos, la factura que yo recibo debe reunir los requisitos del literal B, es decir, el nombre y el NIC de la persona que me presta el servicio. El C, el nombre y el NIC del que está adquiriendo el servicio. D, un número de la factura. El E, una fecha. El G,
valor de la operación. Mire cómo son 5 requisitos. Sin embargo, en la resolución me están diciendo que para que yo acepte los costos, gastos o deducciones, la factura tiene que reunir los requisitos. Si es factura electrónica, la totalidad de los que dice el artículo 11 de esta resolución. Si se trata de factura de papel, la totalidad de los requisitos del artículo 12. No, señores. Recordemos que en el artículo 12 nos decían que la factura de papel tiene que estar denominada A, factura de venta. Miren cómo en el 771 rayados nos citan como requisito para que me acepten el costo el literal A. Entonces yo sí los invito a que tengan mucho cuidado y hagan prevalecer la norma superior, que es la del artículo 771 rayados. Miren cómo en los documentos equivalentes nos están diciendo que tiene que reunir la totalidad de los requisitos del artículo 13 de esta resolución. No, el 771 rayados me dice que los requisitos son los literales B, es decir, el nombre del prestador del servicio, el D, que es un número, el E, que es una fecha, y el literal G, que es el valor de la operación. Entonces, por favor, para que no se dejen confundir y tengan pendiente esto. Les comentaba que hay unas fechas especiales que ustedes los trae el artículo 24 de la ley 2010, que es aquellos días en que se van a poder vender bienes cubiertos, que se trata de, acuérdense, algunos electrodomésticos que valen menos de 40 VTs, algunos implementos deportivos, en fin, algunos útiles escolares. Ese día, ojo con los días que nos digan, recuerden que solamente se puede vender de contado. Ojo con eso. ¿Sí? Los bienes cubiertos no se pueden vender a crédito. Solamente se podrán vender de contado. Si usted está obligado a facturar electrónicamente, podrá facturar por papel solo si tiene inconvenientes electrónicos ese día. Se debe identificar al adquiriente, ojo, pero aquí sí es obligación. Félix Quintero y da el NID, o Félix Quintero y da la cédula. En este día no es permitido, por favor, que la persona diga, no, es que yo no me quiero identificar y me coloque venta consumidor final código 222222, porque eso no se puede hacer, amigos. Esta resolución, que era el eje central, viene a definirnos cuál es el calendario. Este es el que tiene validez, este es el que tiene vigencia. ¿Cuándo empieza a regir este calendario? Nos dice que todos a partir del 15 de mayo, creo que es la semana inmediatamente siguiente, el 15 de mayo se debe empezar a implementar la facturación electrónica. Pero para eso nos remiten a dos cosas. Ojo, a los códigos CIU que trae la resolución 139 del 2011. Ustedes en algún caso van a encontrar a 2 dígitos y en otros van a encontrar abierto a 3 dígitos. Me explico qué quiere decir eso. Por ejemplo, hasta el 15 de junio del 2020, que es la fecha máxima que tienen para empezar a facturar electrónicamente, o dicho de otra manera, desde el 16 de junio ya tienen que estar facturando electrónicamente los que se dediquen a la actividad 05. Pero recuerden que las actividades o los códigos CIU están a 4 dígitos. Está la 0501, 0502, 05. Lo que les quiero decir es que todo lo que empiece con 05 del código CIU, que es en este caso los que se dedican a la explotación de hulla, deben empezar desde el 15 de mayo y máximo hasta el 15 de junio, es decir, el 16 de junio, ya están facturando electrónicamente. Los que se dedican a la explotación de minas y canteras, los que se dedican a la información y comunicaciones. Yo los invito, para no ser extensos estos videos, no los voy a decir en detalle. Hasta incluso peluquerías, pompas fúnebres empiezan a sortir el 16 de junio. El 1 de julio empiezan los que elaboran productos textiles. Vuelvo y repito, desde el 15 de mayo y podrán implementarlo hasta el 1 de julio. Es decir, el 2 de julio, los que fabrican productos textiles, los que fabrican productos de calzado, los que fabrican prendas de vestir, los que comercializan al por menor estos productos, tendrán que estar facturando electrónicamente. Hasta el 4 de agosto del 2020 dan una serie de actividades, de las actividades 71 a la actividad 88. Del 1 de septiembre del 2020 arrancan muchas de las profesiones liberales. Muchos profesionales tienen plazo hasta el 1 de septiembre. El 1 de octubre clasifican otro grupo, pero la gran conclusión es que a partir del 2 de noviembre del 2020, todas las personas obligadas a facturar
tienen que cumplir con la obligación de facturar electrónicamente, ¿sí? Todos tenemos que estar facturando electrónicamente. Recordemos las dos reglas de oro. Félix, pero si yo empiezo y, por decirlo de alguna manera, establezco mi establecimiento de comercio el 1 de octubre, ¿cuándo debo facturar electrónicamente? Usted tiene 2 meses. Los cuenta a partir de esa fecha. Félix, si yo quiero montar la obligación de facturar me surgió fue hasta apenas el 5 de diciembre. Usted debe facturar 2 meses después. Una pregunta que se ha hecho mucha gente es, ¿qué pasa si yo desarrollo varias actividades económicas? ¿Me explico? En el RUT tengo una actividad que tenía que registrarla ahorita el 15 de junio, pero también desarrollo una actividad que tengo plazo hasta el 1 de julio y tengo otra que debo desarrollarla el 1 de octubre o tengo otra. Eso se puede presentar. Entonces, ¿qué le dice esta resolución? Que usted debe atender el plazo de aquella actividad que a usted le genera mayores ingresos, que no necesariamente puede ser la actividad que tenga como principal en la DIAN. Entonces, ojo para que no se confíen y no esperen los 2 meses. ¿Cuáles son los pasos o procedimientos que debemos seguir? Debemos inscribirnos como facturadores electrónicos, debemos informarle a la DIAN cuál es el software que vamos a utilizar, sin olvidar que existe la posibilidad de utilizar el software gratuito que va a entregar la DIAN o que ya está en la página de la DIAN. Tenemos que hacer las pruebas, hay que validar las pruebas, debemos solicitar la numeración y decir desde cuándo vamos a empezar a facturar. No necesariamente debemos esperar hasta la fecha máxima, sino que lo podemos hacer. La resolución nos indica para cómo se va a manejar la generación, cómo va a ser la transmisión, cómo se van a hacer, se hace la validación, qué pasa cuando se presentan problemas de validación, en qué eventos puedo expedir la factura de papel, qué pasa cómo les pido factura a un facturador electrónico, qué pasa si les pido la factura a un obligado a facturar. Me dicen todas esta serie de cosas. Y me dicen algo que es muy, muy importante, por favor. No es válido que se diga que no se puede acceder a un sistema de facturación, porque la DIAN está insistiendo muchísimo en que ellos ya tienen en el portal web el sistema de facturación electrónico gratuito, el cual se puede utilizar sin importar el número de facturas que vayamos a realizar, sin importar el número de operaciones y sin importar siquiera el monto de las mismas. Algo que es novedoso acá es que, ojo, con la facturación de papel, por lo pronto vamos a conservarla, pero la DIAN va a expedir un mecanismo o va a hacer algo para, así como pedimos autorización electrónicamente y pedimos autorización por la plataforma de la DIAN, también se las vamos a mandar a ellos. Una novedad es que acuérdense que yo realizo operaciones con personas que están obligadas a facturar, pues a ellos les voy a pedir la factura electrónica desde el 2 de noviembre o a ellos les voy a pedir el documento equivalente, pero hay personas que no están obligadas a facturar. Ejemplo sencillo, alguien que no es responsable de IVA, que lo que llamábamos antiguamente el régimen simplificado, a él yo le debo generar el documento soporte, un documento que debe tener esta leyenda: documento soporte en la adquisición efectuada a un no obligado a facturar. Debe contener la fecha, el nombre y el NIF de la persona que me está vendiendo. Tengo que tener la identificación y el nombre, que soy el proveedor. Debo llevar, ojo, un número, un rango y una autorización de los documentos equivalentes, de los cuales también voy a pedir autorización. No sé si me haga entender. Le debo pedir a la DIAN que me autorice documentos para soportar operaciones con personas no obligadas a facturar. Por lo pronto, mientras implementan el sistema, yo puedo utilizar una numeración propia. Debo tener la descripción y el valor de la operación. Ojo, no me piden la firma de la persona que me está prestando el servicio, pero como yo sí voy a hacer un facturador electrónico, sí piden la firma electrónica mía. Y debo utilizar, todavía no está establecido, un formato que va a diseñar la DIAN.
como la factura pasa a ser un título valor, y es un título valor de por sí, la DIAN va a crear un mecanismo que los invito a que lo lean, que se va a llamar el RADIAN, para garantizar que las facturas tengan esta característica de título valor. Importante, amigos, la facturación hay que conservarla 5 años porque así lo ordena el artículo 632. La facturación de los consorcios sigue igual, es decir, puede facturar el consorcio o se puede facturar por cada uno de los miembros del consorcio. Si se factura por el consorcio, se debe indicar en la factura, aparte de los requisitos que se han dicho, cuál es el porcentaje que tiene cada uno de los miembros de cada consorcio. ¿Cuál es? Hay un gran problema este año y quiero explicarlo en detalle, y es ¿qué porcentaje puedo soportar de costos o gastos sin factura electrónica? Antes de terminar, yo quiero decirle a todos, mi teléfono es 310-324-6901, desde donde les estoy enviando este WhatsApp. Si tienen alguna duda puntual y quieren que la resuelva en un video, por el mayor gusto lo haré. Eso es lo siguiente: ¿cuánto puedo yo soportar de costos o gastos sin factura electrónica? Entonces me dijo la ley 2010 que por el año 2020 el 30%. Y han surgido un montón de preguntas. ¿Cuál 30%? El 30% desde el momento en que sea exigible la facturación electrónica. Esta resolución lo dice que va a ser a partir del 1 de noviembre. O sea que los costos y los gastos incluidos que me haya tocado con facturación electrónica de un ya obligado a facturar que no me entregó la factura electrónica, no tiene problema. Segunda pregunta que han hecho: Félix, ¿y cómo se toma ese 30%? Se toma el 30% de lo realmente obligado a facturar. A ver si me hago entender. Félix Quintero tiene unos costos de 2.000 millones de pesos de costos. Esos son mis costos. De esos costos yo le hice compras a personas que no están obligadas a facturar 200 millones de pesos. Es decir, mis costos no son 200 para efectos del 30%, sino que son los 1.800 millones de pesos. Félix Quintero hizo una importación por 200 millones de pesos, que ese es mi documento soporte. O sea que el 30% no es sobre 1.800, sino que es sobre 1.600. Yo tengo 100 millones de pesos de costos soportados con máquinas POX. Entonces los quito también de 2.600 y así voy determinando la base, sería de 1.500. Pero también tengo 300 millones de pesos en facturas de papel, entonces sería sobre 1.200. Es decir, los costos que tiene que soportar Félix con factura electrónica serían 1.200. ¿Le vamos a rechazar el 30%? No, señores de la DIAN. De esos 1.200 millones de pesos, ¿cuánto tenía que soportar de costos entre noviembre y diciembre? Supongamos que eran 300 millones de pesos. De esos 300 millones de pesos de noviembre y diciembre, no me puedo exceder del 30%, es decir, de 90 millones de pesos que puedo soportar sin factura electrónica. Finalmente, cabe recordarles, amigos, por favor, que las sanciones que establece esta resolución son la sanción de cierre de establecimiento de comercio por no facturar. Olviden finalmente que la sanción, la visita, la tienen que hacer 2 funcionarios de la DIAN y en ella le tienen que dar a usted oportunidad para que presente sus descargos. Finalmente, quiero decirles a todos que si así lo desean, considero que hay un video importante que tenemos que precisar, espero que me respondan si lo quieren, es sobre lo que se conoce como términos de prescripción, términos de caducidad y firmeza de las declaraciones. ¿Qué pasa si a mí me están haciendo una investigación? ¿Ya quedó en firme? ¿No quedó en firme? ¿Qué ha pasado producto de esta pandemia? Y por favor, a todos, cuídense, que los queremos vivos después de la pandemia. Un abrazo.